GSK, ¿cierto? Y vamos a ver Bootstrap, que es como una especie de hermanito gemelo, me han dicho algunos estudiantes de la aproximación bayesiana. Y entonces la respuesta que siempre les doy es sí, pero no. O sea, no es la similitud, termina desde la misma fundamentación de las metodologías. Entonces, a pesar de que para el ejemplo que tengo, los resultados son idénticos, ¿cierto? Solamente porque en el caso bayesiano se trabajó con una a priori no informativa, pero cuando se trabajan con a priori no informativa, los resultados pueden ser muy distintos. Y conceptualmente las metodologías son totalmente opuestas. O sea, una es una metodología estadística y otra es una metodología básicamente computacional enfocada a la determinación de distribuciones muestrales, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hagamos cierto tipo de afirmaciones, o sea, aunque los resultados sean los mismos, las cosas son conceptualmente distintas. O sea, hay muchas metodologías que producen los mismos resultados, por ejemplo, máxima verosimilitud y el método de los momentos en problemas normales, pues bajo el supuesto normalidad, los resultados numéricos son los mismos. Sin embargo, conceptualmente las aproximaciones son distintas, las metodologías son distintas y uno no puede entonces decir que el método de los momentos es lo mismo que el método de máxima verosimilitud. El método de los momentos funciona con ciertas condiciones y con ciertas restricciones. El método de máxima verosimilitud trabaja con otras. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces voy a irme a la presentación. GSK vía Bootstrap, ¿cierto? La técnica Bootstrap es una técnica desarrollada en los años 70, pero realmente de esto se venía hablando desde la época de los 60. El papá del Bootstrap es el señor Bradley Efron, ¿cierto? Es un profesor de Stanford. En este momento es, junto con D.R. Cox, son los dos estadísticos más importantes vivos, y se ganaron hace 3 o 4 años un premio en conjunto, ¿cierto? De una de las asociaciones de investigación en Estados Unidos, y es un reconocimiento, digamos, a todo el trabajo que ellos dos han hecho y los aportes tan importantes al trabajo estadístico en general. O sea, Efron es un personaje que ha trabajado, por ejemplo, estimación sesgada, ¿cierto? Los estimadores de James Stein los trabajó Efron durante un tiempo. Lo que es bayesiana empírica también la trabajó Efron. Y en los años 70 el hombre salió con un artículo en una revista que se llama SIAM Review. SIAM es la sociedad de matemática, de aplicaciones de matemática en la industria, ¿cierto? Esa sociedad es muy importante y ellos tienen unas series de revistas que todas tienen el nombre integrado de SIAM, ¿cierto? Entonces, si ustedes la miran, se escribe SIAM. Entonces, él publicó un artículo que se llamaba, pues el nombre es muy simpático y muy fácil de memorizar, se llamaba Thinking the Unthinkable, pensando lo impensable. Entonces,
pensando lo impensable, hacía referencia a cómo uno, utilizando computadores, técnicas de simulación y remuestreo, podía resolver problemas extremadamente complejos en estadística, básicamente con... Entonces, esta técnica, como Efron sacó ese artículo, pues se considera que él fue el que la propuso. Pero realmente la idea original viene de un señor que es un economista de apellido Simon, ¿cierto? Que en los años 60 la propuso algo muy parecido. De pronto me preguntan ustedes por qué en los 60 son como tan importantes, ¿cierto? Que ya lo hemos discutido, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Ya en los 60 recuerden que las universidades norteamericanas disponían de computadores, los 60 y los 70, entonces fue el auge de la computación en las universidades norteamericanas y los profesores empezaron a utilizar estos elementos para resolver problemas. Los matemáticos fueron reacios en mucha parte a la utilización intensa de computadores. Pues los matemáticos prefieren las demostraciones limpias, o sea, unas demostraciones que sean bien elaboradas como las que aparecen en los libros de estadística matemática con la normal, pero los que trabajan con datos reales saben que la normal es un ideal que no es posible alcanzar, ¿cierto? En muchas circunstancias, como pasa con los datos categóricos. Los datos categóricos, por su naturaleza, jamás pueden ser normales, ¿cierto? Entonces, con este trabajo de Efron, vamos a dejar a Simon a un ladito, y aunque Simon realmente es el papá de esto, nosotros le decimos a Efron que Efron es el padre del Bootstrap. Y además, Efron le puso el nombre de Bootstrap y, y con ese bautizo, pues entonces ya quedó como si fuera su propiedad. Recuerden que en varias ocasiones, o en muchas, lo he contado, de dónde surge el nombre del Bootstrap. Efron le pone el nombre del Bootstrap por una novela que hay que se llama Las aventuras del barón de Munchausen. Eso es un librito que ustedes lo pueden conseguir en las librerías, eso. Se consigue, está muy barato el libro, pues, y son aventuras de un tipo, de un militar que va por, no sé si Prusia, creo que era Prusia, y le van pasando cosas absolutamente raras. Hay una película también sobre las aventuras del barón de Munchausen. ¿Alguien la ha visto? No. Se escribe el barón de Munchausen, algo así. No, profe. No, Bueno, eso, si uno quiere reír un rato, pues mira esa película. Y si uno quiere reír más, lee el libro, ¿cierto? El libro es... yo lo leí eh, cuando estaba en tercero de bachillerato, pues el equivalente a séptimo. Y es que ocurren cosas muy, muy extrañas y muy paradójicas en esa novela. Y una de ellas es que el barón de Munchausen va con su caballo caminando pues, por el campo y de pronto llega a unas arenas movedizas, ¿cierto? Entonces él empieza, el caballo se va hundiendo en las arenas movedizas y no puede salir, ¿cierto? Y entonces ya el caballo está completamente hundido en las arenas movedizas y el
barón de Munchausen, que está obviamente sobre su caballo, se está también hundiendo, ¿cierto? Y entonces se hunde hasta que ya se hunde tanto que ya está alrededor de la cabeza, o sea, la cabeza le queda por fuera a flote y el resto del cuerpo y el caballo están por debajo en las arenas movedizas. Entonces él no sabe cómo salir, ¿cierto? De ahí, porque para cualquier lado que él se mueva hay arenas movedizas. Entonces a él se le ocurre una idea y es, él se agarra del pelo, él mismo se agarra del pelo y se jala, ¿cierto? Se jala hacia arriba. Y entonces se jala con tanta fuerza que él empieza a sacarse. Y agarra a su caballo con las piernas y también lo logra sacar. Pero es una cosa absolutamente absurda, pero este cuento, como es un cuento básicamente para niños y adolescentes, es un cuento que marca la vida de muchas personas cuando los leen en edad temprana, porque son así aventuras muy extrañas, muy locas. Eh, entonces, Efron dice que la metodología es como uno levantarse al estilo del barón de Munchausen, pero jalándose de los cordones de las botas. O sea, si usted se jala de los cordones de los zapatos con suficiente fuerza, es capaz de levantarse, ¿cierto? Entonces aquí es la utilización de los mismos datos para generar distribuciones muestrales, que, o sea, son los datos mismos los que van a permitir desarrollar todo el armatoste estadístico. Entonces, esto fue de alguna manera revolucionario. Los estadísticos clásicos siempre tienen que recurrir a supuestos, ¿cierto? Entonces, yo supongo esto, yo supongo que mi tamaño muestral es grande, yo supongo que la distribución que le dio origen a estos datos es esta. Y ese supongo es muy difícil de justificar en muchas ocasiones. Cuando a usted le preguntan, ¿y usted por qué supone que los datos son normales? ¿O por qué supone que los datos son gamas? ¿O por qué supone que los datos son esto? Y entonces empieza uno a ver esos desesperos metodológicos que ve uno en todas partes del mundo y es gente tratando de dar respuesta o buscar distribuciones que acomoden mejor a los datos, ¿cierto? Que no. Entonces, si los datos se parecen a una gama de 3 parámetros, entonces ajustamos una gama de 3 parámetros. Y después le preguntan a uno, ¿por qué ajusta una gama de 3 parámetros? Ah, no, porque es que es la mejor la que mejor ajusta. ¿Y qué pasa si traemos otros datos? Puede que ajusta, puede que sí, puede que no. Entonces, esas búsquedas eh, de distribuciones que son muy poco justificadas pueden generar problemas posteriormente, ¿cierto? Porque nadie garantiza que al futuro las observaciones sigan esa distribución. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando la gente que hace modelación en series de tiempo. Los modelos de serie de tiempo usualmente funcionan muy bien hacia el pasado, pero el futuro, ¿qué? La única manera es garantizar que el futuro va a ser igualito al pasado. Y en muchas situaciones, en especial, digamos, en el mundo económico, las cosas son completamente distintas. En el mundo natural hay muchos fenómenos que sí son básicamente repetitivos y que se pueden modelar con cierto nivel de confianza. Pero en el mundo social o en el mundo económico las cosas son a otro precio. Bueno, entonces después de todo esto, toda esta medio historia así rara, ¿cierto? Obviamente es mucho mejor cuando la cuenta Efron. Efron ha sido, como él es un Research Fellowship de la NSF, eh, entonces a él lo mandaban por todos los Estados Unidos a muchas universidades y él contaba la misma historia en todas partes. Era una persona, hoy es una persona muy agradable para escuchar, o sea, es una persona que cautiva al público realmente. O sea, eso es un don que no todo el mundo tiene.
Así como una anécdota, les cuento que yo una vez asistí a una conferencia de un tipo que trabaja en epidemiología muy importante de apellido Peto. Uno de los Petos, hay varios Petos. Eh, este señor Peto dio una conferencia y éramos por ahí unas 3.000 personas en el auditorio. El tipo no levantó la cabeza del papel un solo segundo para mirar la gente. Y entonces yo estaba con un conocido y se contaba que era forma tan rara de dar una conferencia. Y decía, sí, hay gente que no son buenos expositores, básicamente fue lo que me respondió. Y, pero Efron sí se caracteriza por ser muy buen expositor. ¿A qué va ese punto? A que ustedes tienen que prepararse para ser buenos expositores. O sea, eso no se da por nacimiento, eso se da por preparación. Muchas veces bueno, muchas veces no, algunos estudiantes me han preguntado que cómo se preparan para dar buenas conferencias o cosas de esas. Y yo les digo, me pueden mirar a mí, que soy un mal conferencista, entonces lo que yo haga, traten de hacer lo opuesto, ¿cierto? Cuando yo doy conferencias, yo tiendo a verbalizar muy mal, a hablar muy rápido y a no mirar la gente. Voy, a pesar de haber estado en cursos de cómo dar conferencias, siempre hago lo contrario. Entonces, ¿uno cómo aprende a dar buenas conferencias? Pues asistiendo a cursos para preparación, para dar conferencias. Y otro es el manejo del cuerpo, ¿cierto? Entonces, la recomendación mía es que se preparen para ser buenos expositores. Efron es un excelente expositor. Cox nunca lo he visto dando conferencias. A mí una vez me tocó una conferencia con un señor hindú muy famoso que era de apellido Basu. Ese señor, lo único que me acuerdo yo era del cachaco que tenía, porque él nunca nos volvió a mirar cara a cara, sino que nos dio la espalda todo el tiempo. Él llenó un tablero de notas y hablaba su inglés hindú y muy difícil de entender, y el tipo ni siquiera nos volvió a ver. Entonces, estas cosas, Efron, excelente conferencista, muchos malos conferencistas. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver en qué consiste el bootstrap. El bootstrap, recuerden, cuando ustedes ven sus cursos de inferencia que ven la técnica bootstrap, la ven como una especie de técnica que se conoce como remuestreo, ¿cierto? El remuestreo es una técnica más general que el bootstrap, una técnica que tiene tanto de largo como de ancho. Y es una técnica que en texto significa otra cosa. Digamos, la gente que trabaja con encuestas, el remuestreo significa otra cosa. Entonces, el remuestreo en estadística matemática hace referencia a sacar muestras de las muestras originales, ¿cierto? Básicamente es lo que nosotros tenemos como en la cabeza, sacar muestras de las muestras originales. La propuesta de Efron es que las muestras que se saquen de las muestras originales tienen unas características especiales. Una es que cada muestra sacada de la muestra original tiene el mismo tamaño de la muestra original. Y cada observación en la muestra original tiene la misma probabilidad de ser extraída. O sea, si yo tengo 10 muestras en mi muestra original, cada muestra tiene una probabilidad de 1 sobre 10 de salir en la muestra de remuestreo, en la muestra bootstrap, ¿cierto? Y la idea fundamental de Efron es que a cada muestra que se extraiga de la muestra original se le calcula el estadístico de interés.
Y si yo repito ese proceso muchas veces, entonces, y hago un histograma de todos esos estadísticos de interés calculados sobre todas esas muestras que saqué de la muestra original, entonces yo voy a tener una distribución que Efron dice que es la distribución muestral. ¿Cierto? Eso no es tan gratuito, pues así como el cuento que les estoy echando, pero muchos de los textos de estadística lo cuentan así y dicen esa es la distribución muestral. Eso es una mera aproximación de la distribución muestral, ¿cierto? Eso no es la distribución muestral, eso es como cuando usted ve una radiografía suya de un hueso que tiene, eso es simplemente una proyección, no es algo que le da una idea de lo que usted tiene dentro de su brazo, dentro de su pierna o la parte que le hayan tomado la radiografía. ¿Qué problemas tiene el bootstrap? Pues la primera pregunta es, ¿qué tan grande tiene que ser la muestra original para garantizar que estas técnicas funcionen? Y esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿cierto? ¿Sobre qué se soporta esta metodología? Hay en probabilidad y Apunov, por ejemplo, que nos dicen qué tan cercana puede estar la distribución empírica de la verdadera distribución. Entonces, si ustedes miran libros de probabilidad y miran muchos resultados de esos, sobre todo los que trabajan con distribuciones empíricas, entonces, ¿qué tanto se aproxima la distribución o cuál es el error máximo, por ejemplo, que tiene la distribución empírica con respecto a la verdadera distribución? Eso lo trabaja, digamos, con ciertas normas, ciertas métricas, y uno puede establecer cotas. Esas cotas, lamentablemente, dependen de n, del tamaño muestral, ¿cierto? Y hay muchos resultados para distribuciones univariables. Para distribuciones multivariables las cosas son técnicamente más complicadas. Entonces, si nosotros queremos ir a las entrañas del bootstrap, tenemos que meternos en las entrañas de ciertos resultados en probabilidad, pero usualmente la gente es muy laxa con respecto a eso y piensa que el bootstrap funciona bien bajo condiciones muy generales, lo que no es completamente cierto. Si usted tiene muestras relativamente grandes que provienen de distribuciones decentes, ¿cierto? Que sean, por ejemplo, continuas, que no sean extremadamente asimétricas o que no sean muy leptocúrticas o cosas de ese estilo. Entonces, los resultados del bootstrap funcionan relativamente bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el bootstrap? Ya lo dijimos. Nosotros, o lo que propuso Efron, sacamos muestras del mismo tamaño de la muestra original, muestras con reemplazo. Entonces usted saca una muestra del mismo, usted tiene una muestra de tamaño 50, entonces saca una muestra de tamaño 50 de los datos muestrales que usted tiene. Entonces, ¿cuál es el supuesto básico que tiene el bootstrap? Que la distribución empírica está muy cerquitica a la verdadera distribución poblacional. Sí, es claro eso. La distribución empírica, entonces recuerde que es una distribución escalonada, ¿cierto? Y esa distribución, usted considera que es una buena foto de la distribución verdadera.
pues recuerden que las fotos digitales son pixeladas, ¿cierto? Son cuadritos. Cuando usted amplía una foto digital, termina muy decepcionado porque en lugar de ver detalles empieza a perder completamente los detalles porque empieza a ver cuadritos de colores. Lo mismo pasa con esto. Usted está haciendo una aproximación de una distribución continua mediante una distribución que es eh, escalonada, que va en saltos y es constante en 3 saltos. Entonces ahí hay un problema técnico grande. Además, esa distribución empírica está definida básicamente en n puntos, ¿cierto?, del espacio muestral. Bueno, está definida en todo, realmente lo que estoy viendo es una bestialidad matemática, pero la idea es que es una distribución que parece una escalerita, ¿cierto? Y está aproximando a una distribución que es continua y que, digamos, en muchos casos es muy suave. Entonces el problema para que el Bootstrap funcione bien es que esa distribución empírica tiene que tener una muy buena aproximación a esa verdadera distribución. Pero el problema es que la verdadera distribución no la conocemos. ¿Sí? Entonces usted puede recurrir a los teoremas de probabilidad para ver cuál es el error máximo que se puede cometer o para determinar cuál es el n mínimo que usted debe tener para un error máximo que usted quiera permitirle a la aproximación de la empírica a la verdadera distribución. Entonces ahí viene un tema que en muy poquitos libros, cuando presentan el Bootstrap, lo trabajan. En la mayoría de los textos de estadística tienden a presentar la metodología de una manera muy, muy ligera, ¿cierto? Hay por ahí algún artículo en el cual hablan del Bootstrap con tamaños muestrales pequeños. Realmente ya eso es un superabuso de esta aproximación, ¿cierto? Porque uno con un tamaño muestral pequeño no garantiza siquiera estar cercano a la verdadera distribución que genera los datos. Entonces ahí hay problemas que son muy serios, pero que en muchas circunstancias la gente los subvalora. Bueno, entonces el Bootstrap, recuerden, es una técnica en la cual se generan muestras del mismo tamaño, donde las muestras que se sacan de la muestra original son muestras con reemplazo y la probabilidad de sacar cada numerito de esa muestra tiene una probabilidad de 1 sobre n. Ah, que yo tengo 5 números repetidos, entonces usted pone 5 números como si fueran distintos, ¿cierto? Bueno, entonces saca una muestra, calcula el estadístico de interés, saca otra muestra del mismo tamaño, con las mismas condiciones, calcula el estadístico de interés. ¿Cuántas muestras saca usted? Entonces, hay muchas respuestas. Efron en algunos problemas ha dicho, con 250 es suficiente. En otros problemas dicen, con 999 es suficiente. En otros problemas, y entonces empiezan a aparecer recomendaciones por todos lados sobre el número de muestras Bootstrap. Entonces, cuando hablamos de la muestra sacada de la muestra original, decimos que es una muestra Bootstrap, ¿cierto? Sobre esto se han hecho muchas propuestas. Entonces hay propuestas que son de este estilo. Sacar muestras de menor tamaño. Cuando, por ejemplo, si mi muestra es muy grande, por ejemplo, yo tengo una muestra de 1.000.000 de sujetos, entonces hay gente que dice, no, saquemos entonces una submuestra, no hagamos el Bootstrap con muestras del mismo tamaño, sino que sacamos submuestras. Y hay gente que dice, no, un momentico, eso ya no es Bootstrap. Remuestreo, pero con muestras de distintos tamaños. Y tiene un problema técnico y es que usted no construye la distribución muestral. Bueno,
Entonces ya era una pata que le salía el cojo, como dicen, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos ese tipo de condiciones. Ahora, hay personas, o el mismo Efron, que han dicho, vamos a considerar el caso donde hayan supuestos adicionales que sean razonables. Por ejemplo, si yo tengo una idea de cuál es la distribución que generó los datos, entonces, y yo necesito trabajar con un estadístico bien raro que sea difícil de encontrar la distribución muestral de una manera sencilla, entonces yo puedo hacer un bootstrap que se conoce como bootstrap paramétrico. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted tiene una muestra de tamaño 10 de una normal, con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces, usted puede hacer y usted está interesado, por ejemplo, en el coeficiente de variación, ¿cierto? Recuerden que es el coeficiente de variación, ¿no? Sí, profe. ¿Qué es el coeficiente de variación? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda o no? Ese es el cociente que se hace entre la desviación estándar y la media. Y la media, exacto. Esa coeficiente de variación es útil para comparar la variabilidad, digamos, en conjuntos que son medidos con distintas escalas, ¿cierto? Todos se llevan a la misma escala. Por ejemplo, si usted tiene una población o una muestra que fue medida en gramos, otra que fue medida en miligramos, otra que fue medida en kilos, en kilogramos, entonces el coeficiente de variación le permite comparar la variabilidad interna de los grupos, ¿cierto? Y no tiene que cambiar unidad, mentira, ahí hay un cambio de escala realmente, pero es la idea del coeficiente de variación y se utiliza mucho en control de calidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distribución del coeficiente de variación? Es el cociente de dos variables aleatorias, ¿cierto? Y entonces una forma sería, yo calculo mi muestra de tamaño 10, encuentro la media y encuentro el estimador de la varianza. Entonces tengo x barra y tengo s cuadrado. Entonces le saco la raíz cuadrada a la varianza, ¿cierto? Estimada. Y lo divido por la media estimada. Y ahí tengo un estimador puntual del coeficiente de variación. Si yo fuera a utilizar el bootstrap que propuso Efron, el no paramétrico que propuso inicialmente Efron, entonces yo sacaría muestras de tamaño 10 de esa muestra que tengo. Y a cada muestra le hago los mismos cálculos. Le calculo x barra, le calculo la varianza, le saco la raíz cuadrada de la varianza y lo divido por x barra. Y eso lo hago, digamos, 1000 veces. Esos 1000 valores me van a dar, eh, me van a representar bien o mal la distribución muestral del coeficiente de variación. Pero si yo tengo esa información extra que me dice que los datos fueron sacados de una normal, entonces yo calculo x barra y s cuadrado en la distribución, en los datos originales. Y saco muestras de tamaño 10 de una normal que tenga media x barra y varianza s cuadrado. Miren que ya no estoy sacando, no estoy muestreando de los datos originales, estoy muestreando de la distribución que generó los datos originales.
No estoy muestrando de la distribución que generó los datos originales, estoy muestreando de una aproximación a la distribución que generó los datos originales. ¿Por qué no es de la distribución original? Porque yo no conozco mu, el verdadero mu, ni conozco sigma cuadrado. Lo único que yo conozco es la forma funcional, que es normal. Entonces la media, estoy asumiendo que ese x barra va a estar muy cercano a la verdadera media, ¿cierto? Que es mucho más posible que a nivel de un solo parámetro, a nivel de un solo valorcito, haya más cercanía que a nivel de una función completa. Y que la varianza poblacional está muy cercana a esa varianza muestral. Entonces yo saco muestras de la normal con media x barra y con varianza s cuadrado de tamaño 10. Le voy a calcular x barra y s cuadrado. Y yo voy a utilizar esas x barra y s cuadrado para calcular los coeficientes de variación a cada muestra bootstrap. Pero esas muestras bootstrap ahora les vamos a llamar bootstrap paramétrico, porque estamos asumiendo un modelo. Entonces calculamos, a cada muestra le calculamos el coeficiente de variación y hacemos el histograma del coeficiente de variación. Y eso decimos que es nuestra distribución muestral. Bueno, eso tiene tanto de largo como de ancho. Efron ha hecho mucho trabajo con Bootstrap, ha hecho modificaciones. Hay unas cosas que llaman BCF, BC, BC4, hay muchas modificaciones del Bootstrap porque hay una cuestión que es obvia, que cuando yo reemplazo mi normal original, que es mu sigma cuadrado, por la normal x barra s cuadrado, yo no estoy trabajando con la verdadera distribución. Yo estoy trabajando con otra distribución. Y entonces yo estoy trabajando con un modelo sesgado. ¿Sí es claro? Entonces ahí hay un sesgo metido en todo este proceso que ese sesgo puede ser grave y tener consecuencias a nivel inferencial. Entonces lo que ha hecho Efron es tratar de corregir ese sesgo. Entonces esas metodologías, esas modificaciones estilo BC es bias corrected, o sea, corrección de sesgo. Y hay varias formas que él propone para hacer esas correcciones de sesgo. Entonces, ya tenemos como una idea del Bootstrap. El Bootstrap también se puede trabajar con, básicamente, para hacer pruebas de hipótesis o para la construcción de intervalos de confianza. Entonces son los dos objetivos inferenciales básicos en los que el Bootstrap ha ayudado mucho. Entonces ya digamos esas técnicas Bootstrap aparecen en muchos software casi como una parte natural en el proceso inferencial. Pero recuerden, ahí hay problemas que son difíciles de manejar. Uno es el de los tamaños muestrales, ¿cierto? La otra es entonces si trabajamos con la metodología Bootstrap no paramétrica, que es la propuesta originalmente por Efron, o trabajamos con el Bootstrap paramétrico. Bueno, entonces el método funciona de esta forma, ¿cierto? En nuestra metodología GSK, nosotros tenemos una tabla, ¿cierto? Recuerde que nosotros tenemos una tabla de datos, donde tenemos S estratos y dentro de cada estrato tenemos R respuestas. Y tenemos algún modelo en el que estamos interesados, o algún parámetro que queremos estimar, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos nuestra tabla, que la denotamos por N. ¿Sí? Entonces cada estrato
tiene una distribución multinomial. Y de ahí podemos estimar la distribución multinomial empírica. ¿Cómo así que empírica? La estimada. Dividimos, por ejemplo, en el primer estrato, dividimos N11 por el N1 más, ¿cierto? Y nos da una estimación de pi sub 1,1. En la segunda celda del primer estrato tenemos N12. Dividimos N12 por N1 más y tenemos pi sub 1,2 gorro. Obviamente, como nosotros tenemos el problema de los ceros muestrales, debemos hacer correcciones para poder garantizar que tenemos probabilidades positivas en cada celda. Eso lo tenemos presente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a proceder el bootstrap aquí? Tenemos, para cada estrato tenemos la distribución empírica, digámoslo así, la distribución muestral sacada de la muestra. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a generar una muestra de cada estrato del mismo tamaño del estrato. O sea, cogemos el estrato 1 y le sacamos una muestra de tamaño N1 más de una distribución multinomial, ¿cierto? Utilizando la función AR multinomial que tiene el R. Y con probabilidades iguales a las probabilidades empíricas de la tabla original, sacadas de la tabla original. Eso para el primer estrato. Para el segundo estrato sacamos otra muestra de una distribución multinomial con tamaño N2 más. Y con probabilidades iguales a la empírica calculadas en el segundo estrato. Lo repetimos hasta el enésimo estrato. Entonces vamos a tener ¿cuántas muestras multinomiales? Vamos a tener S muestras multinomiales. O sea, en cada estrato vamos a tener una muestra del mismo tamaño de la que tiene el estrato originalmente. Y las probabilidades de cada muestra varían de estrato a estrato, o sea, están dependiendo de las muestras originales. Entonces, cuando ya tenemos esas S muestras multinomiales, las colocamos en la forma de la tabla con que nosotros trabajamos GSK, ¿cierto? Y esa tabla, entonces la vamos a llamar muestra bootstrap. Toda la tabla completa va a ser la muestra bootstrap. Y nosotros con esa nueva tabla, ya son tablas de datos, nosotros vamos a estimar el modelo, lo que nosotros queramos calcular, ¿cierto? El modelo GSK. Y estos pasos, este paso 2 y 3, lo vamos a repetir muchas veces. Vamos a guardar, después de calcular el modelo, vamos a guardar los resultados de interés de ese modelo, de esa muestra. Y eso lo hacemos muchas veces, digamos 1000 veces. 1000 veces. Entonces, ya cuando repitamos eso 1000 veces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, si estuviéramos interesados en los betas, tendríamos beta 1, beta K, perdón, super 1, beta K, super 2, beta K, super 3, beta K, super M, super 1000. Y estos, si nosotros hacemos el histograma de estos betas, nos da la distribución muestral del beta gorro original y nos permite construir intervalos de confianza y nos permite hacer pruebas de hipótesis, etcétera, etcétera.
Cuando Efron hace la ilustración de el Bootstrap en el artículo original de él, en Thinking the Unthinkable, él lo hizo calculando la distribución muestral de un coeficiente de correlación, ¿cierto? Miren que los coeficientes de correlación tienen distribuciones que cuando aparecen en los textos de estadística matemática dependen de suponer que los datos originales vienen de normales o que se pueden aproximar muy bien a la normal, mientras que con la distribución que él halló era una distribución empírica, y él en el artículo presenta una grafiquita donde muestra cómo ese histograma se parece mucho a la distribución muestral bajo el supuesto de normalidad. Pues es lo que le llaman demostraciones con dibujos. Entonces él con un dibujo muestra, con los datos que él utilizó, que fueron datos de procesos de admisiones en una universidad en California, él muestra cómo esa distribución Bootstrap no estaba muy alejada de la distribución muestral teórica, asumiendo normalidad. Él vendía la idea de que el método funcionaba bien. La idea que el método funciona bien es porque es un método no paramétrico que depende sencillamente de la muestra, ¿cierto? Entonces es una metodología novedosa, pero que es robusta en la forma en cómo es estructurada desde el comienzo. Y entonces de esa distribución muestral, o sea, de esta distribución, el gráfico que se genere de aquí, se calculan, si yo que estoy interesado en calcular intervalos de confianza, entonces calculamos dos percentiles, ¿cierto? El percentil 2.5% y el percentil 97.5%. Y ahí tengo mi intervalo de confianza. Mi intervalo de confianza para ese beta K. Y es un intervalo de confianza Bootstrap. Entonces aquí empiezan a surgir también preguntas. ¿Qué tan bueno será este intervalo de confianza comparado con los intervalos que existan, por ejemplo, aproximaciones asintóticas o cosas de intervalos asintóticos o cosas de ese estilo? ¿Qué tan bueno será? En la práctica se ha mostrado vía simulación, en muchos trabajos vía simulación, que los intervalos Bootstrap funcionan en general bien o muy bien, ¿cierto? Entonces son metodologías que han probado básicamente con el trabajo empírico que funcionan, que no depende uno tanto de supuestos a veces muy optimistas o desarrollos analíticos extremadamente complejos. Usted, por ejemplo, para demostrar que algo es aproximadamente normal o aproximadamente otra distribución, a veces le toca gastar mucha hoja para hacer demostraciones que pueden ser largas. Los gringos tienen una palabra que es prone to error, cuando propensas a cometer errores. Muchas veces en artículos que aparecen en revistas muy serias y aparecen demostraciones muy complejas, uno no se sorprende que números más adelante, números posteriores de la revista, presenten correcciones a errores en las demostraciones que aparecieron inicialmente. ¿Por qué? Porque son demostraciones complejas. Estas metodologías tienen la ventaja que son muy fáciles de implementar en muchas ocasiones. Miren que esta modelación es muy compleja, o sea, la modelación GSK es muy complicada. Y sin embargo, el Bootstrap aquí es conceptualmente muy sencillo, ¿cierto?
Si yo tengo muchos parámetros, entonces yo puedo hallar intervalos simultáneos para todos esos muchos parámetros. Puedo hacer todo el trabajo inferencial tradicional, pero miren lo fácil que es el algoritmo. Entonces a uno queda así como con la boca abierta y dice, eso tan fácil. Sí. Entonces el Bootstrap realmente cuando entró revolucionó el mundo estadístico porque nos quitó de encima esas cargas demostrativas que manejaban los estadísticos matemáticos. O sea, todo estadístico de los años 70 hacia atrás tenía que ser un excelente matemático para poder implementar nuevas metodologías, ¿cierto? Y la implementación de metodologías era lenta porque encontrar distribuciones muestrales tomaba mucho tiempo, mientras que con esto ya es directo. Bueno, recuerden que en el R hay varios paquetes que permiten implementar metodologías Bootstrap a problemas relativamente generales. Aquí como estamos con una metodología muy específica, pues es muy fácil desarrollar uno mismo el programa Bootstrap, ¿cierto? Entonces, ya aquí en esta hojita aparecen los problemas. Entonces, un problema que tiene la aproximación Bootstrap es que asume que la muestra aproxima bien a la distribución poblacional. ¿Cómo así? Entonces, en nuestro caso GSK, en este pedacito, en esta primera parte, cuando nosotros calculamos las probabilidades de cada estrato, asumimos que esas probabilidades van a estar muy cercanas a la verdadera probabilidad. Si no son cercanas, obviamente los resultados que salgan posteriormente no van a ser buenos. Entonces aquí el problema es que la aproximación sea buena. Y eso lo garantizan tamaños muestrales, ¿cierto? Si yo tengo tamaños muestrales suficientemente grandes en cada estrato, yo puedo estar tranquilo y pensar que la aproximación, la probabilidad estimada va a estar relativamente cercana a la verdadera probabilidad. Ahí hay una variación del método Bootstrap que se puede implementar y es esta. Recuerden que yo puedo construir intervalos de confianza para la distribución multinomial, que lo vimos hace mucho tiempo atrás. Hay varias fórmulas para construir intervalos de confianza. Esas fórmulas están basadas en dos distribuciones asintóticas. Una es la normal y otra es la chi cuadrada. Entonces hay autores que han propuesto construcción de intervalos de confianza utilizando la distribución chi cuadrado y hay autores que han propuesto la construcción de intervalos de confianza utilizando la distribución normal, ¿cierto? Y la más sencilla es utilizando el teorema de límite. Entonces, ¿qué variación se puede hacer al Bootstrap aquí? Es que en lugar de trabajar con la distribución empírica directamente, yo genero muestras de normales, ¿cierto? Centradas en esos valores de la empírica. Digamos, para piso 1 para piso 1. Mi intervalo de confianza va entre piso 1 gorro sub L y piso 1 gorro sub S, o sea, límite inferior, límite superior. Entonces, yo puedo sacar un número al azar de una normal que esté básicamente representada en ese intervalo. Recuerden que esos intervalos, con el teorema central del límite, asumen que el pi gorro 1 se distribuye aproximadamente como una normal. Y para cada celda yo puedo sacar una muestrica, ¿cierto? De una normal
Después yo normalizo eso para que me sume todo 1 y saco ya mi muestra de tamaño n1 más de esas nuevas probabilidades. Esa es una variación que permite un poquito la reducción del sesgo. Entonces miren que aquí hay cosas que se pueden hacer adicionales a esto. Pero si uno empieza a hacer muchas cosas, termina uno enloquecido pensando en qué más le puede meter a esto. Cuando con esto funciona relativamente bien. O sea, sin complicar mucho, funciona relativamente bien. Entonces, recuerde que nosotros estamos con este problema. Si la distribución muestral, o sea, la empírica, perdón, no aproxima bien a la distribución poblacional, entonces nosotros vamos a estar subestimando varianza de los estimadores, ¿cierto? Y esta nota cabe aquí para muchas aplicaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestras muestras no son lo suficientemente grandes de tal forma que esta aproximación sea tan buena que pueda considerarse como exacta. Algunos paquetes estadísticos que hacen estadística exacta, lo que hacen es trabajo vía bootstrap, vía remuestreo, y dicen que eso es estadística exacta. Como les queda el ojo, pues. Y pasa una cosa, que cuando las muestras son muy pequeñas, el número de muestras de tamaño n distintas son finitas, ¿cierto? O sea, se convierte en un problema de conteo. O sea, usted por combinatoria puede resolver el mismo problema bootstrap. Y eso, entonces recuerden que algunos paquetes lo llaman estadística exacta, que ya lo hemos comentado varias veces. Y aquí tengo una modificación de las funciones para crear una nueva función que se llama gskboot. En tablas, y aquí tengo los argumentos. Bueno, tengo que mandarles mochar aquí para que se vean bien todos los argumentos de la función. Esta función hace exactamente lo mismo. Mire que esto lo hemos repetido ya muchas veces, ¿cierto? Genera la A apropiada. Si se trabaja con las transformaciones típicas de GSK o si no se trabaja, cómo se procede. Que recuerden, es el logaritmo de A por P, A por Pi. Ojo, que en este caso, entonces nosotros vamos a tener una tabla original y vamos al interior del programa a generar muestras, tablas bootstrap. O sea, aquí no se generan muestras, pues aquí se generan muestras, pero lo que salen son tablas bootstrap, ¿cierto? Y el algoritmo funciona exactamente de la misma manera del que hemos estado mirando. GSK funciona absolutamente igual. Los cambios son relativamente pequeños. Si tenemos un modelo de regresión, entonces, si no tenemos modelo de regresión, ¿cómo trabajamos? Si tenemos modelo de regresión, entonces calculamos los parámetros del modelo, ¿cierto? Y aquí tenemos el fin de la función. Esta función que yo llamo GSK aquí es más una función de tipo auxiliar. Realmente esta función no hace bootstrap. Esta función simplemente es una función GSK que calcula el modelo GSK, pero no saca todas las cosas que calcula la función GSK original. ¿Cierto? No tenemos análisis de residuales, no tenemos cosas de ese estilo. Aunque salen aquí, no aparecen posteriormente. Simplemente los puse, pero no se utilizan. Se puede borrar y no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, estas dos instrucciones podrían desaparecer. Entonces, esto, si yo estoy calculando un modelo de regresión, me generaría un vector de betas. Bueno, y entonces, este es el mismo problema que trabajamos en el caso del GSK bayesiano.
el mismo problema que trabajamos en el caso ESK bayesiano. Entonces mire que estamos haciendo las correcciones por fuera de la función. Y entonces vamos a hacer 1000 bootstraps. Aquí puse en sim igual 1000, pero uno podría poner en bootstrap 1000. Número de muestras bootstrap 1000. ¿Por qué escogemos 1000? Recuerden que Efron en algunas ocasiones recomienda números tan pequeños como 250. En otras ocasiones han recomendado 500. En otras ocasiones han recomendado 999. En otras ocasiones, entonces ahí vienen recomendaciones y uno se pregunta, ¿por qué? Y cuando uno mira y lee los artículos, uno no ve una explicación contundente que lo convenza a uno de que esa es, no, uno queda como siempre como con la duda. Ahora, cuando los tamaños muestrales son muy pequeños, obviamente el número de combinaciones diferentes de muestras es, es a veces menor, mucho menor que 1000. Entonces no tiene sentido sacar 1000 si yo puedo sacar todas las muestras distintas. Pero esos son casos pues muy extraños. Entonces aquí vamos a utilizar el 1000 porque es un número fácilmente justificable. ¿Cómo así que fácilmente justificable? Si es un número que aparece en la tradición de los que hacen simulación estadística, ¿cierto? Ingenieros, matemáticos, personas que trabajan en ciencias de la computación, estadísticos, han utilizado el número 1000 para hacer simulaciones independientes toda la vida. Y ellos no tienen problema con ese número. Si usted lo cambia, entonces a usted le toca salir a buscar algún artículo donde le justifique el cambio de ese 1000. Bueno, entonces aquí vamos a construir un arreglo. Pero este arreglo vamos a tener puros NAs. Entonces vamos a construir un arreglo de 3 dimensiones, donde en las 2 primeras dimensiones aparece una tabla, como igualita a la tabla original, pero llena de NAs. Y vamos a tener una tercera dimensión que va, piensen que yo tengo un dominó, y entonces cada ficha es una tabla de dimensión I por J, ¿cierto? Y si yo pongo una ficha detrás de otra, 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 entonces voy a tener un choricito de tablas de dimensión I por J. ¿Cuántas tablas voy a tener en ese choricito? Voy a tener 1000 tablas. Pero todas las tablas están llenas de NAs. ¿Cierto? Todas las tablas van a estar llenas de NAs. Entonces, nosotros vamos a generar valores. Vamos a coger tabla por tabla y le vamos a llenar de números bootstrap. Entonces cogemos la primera tabla, cogemos la primera subpoblación, generamos una muestra y reemplazamos esos NA con esa muestra. Cogemos el segundo estrato, la segunda subpoblación, generamos una muestra de esa subpoblación con esas probabilidades que ya tenemos y listo. Entonces nosotros llenamos todo ese arreglo con muestras. ¿Sí? Entonces, ese arreglo va a tener 1000 tablas, y esas 1000 tablas van a tener la misma dimensión, cada tabla va a tener la misma dimensión de la tabla original y van a estar llenas de muestras calculadas con las probabilidades a partir de las probabilidades de la tabla original. Bueno, entonces aquí se está haciendo esto. Y aquí vamos a calcular el log de la razón de odds. El log de la razón de odds.
Entonces, apply, vamos a utilizar el apply, el arreglo tablas, pero en la tercera dimensión. La tercera dimensión, las dos primeras dimensiones hacen referencia a cada tabla bootstrap, ¿cierto? Entonces, vamos a coger a cada tabla y le vamos a aplicar la función GSK. Le decimos que hay dos, ¿cierto?, poblaciones, le damos la función A, que la función A es esta organización que tenemos acá, logaritmo igual T, y que nos haga el gráfico, la densidad muestral que nos aparece del resultado. Entonces aquí nos va a aparecer el log de la razón de odds. Bueno, miren lo fácil que es. Ahora, estos programas, ustedes los pueden modificar o pueden crear otros programas que sean mucho mejores, más eficientes que estos que yo escribo, ¿cierto? Que yo escribo programas básicamente para clase. Entonces, corro, esto lo corro, ¿cierto? El tiempo que se demore. Entonces, todos los resultados los voy a mandar aquí. Esto va a ser un vector con 1000 componentes, ¿cierto? 1000 razones log de la razón de odds. Y aquí los tengo. A ver si tengo el gráfico. Entonces aquí tengo el log de la razón de odds. Es el gráfico de la distribución muestral, de la distribución bootstrap. Mire que esto parece que fuera un sombrerito, ¿cierto? Que tuviera como dos moditas aquí. Si yo hago una aproximación de esto a la normal, entonces yo podría ver cuál es el error que yo cometo haciendo esa aproximación a la normal, asumiendo que esta distribución sea más cercana a la verdadera distribución muestral. Entonces, ¿cómo les parece? ¿Mucho esfuerzo para calcular esto? No. Pero esta distribución en la práctica en general es más fiable, o sea, es más cercana a la verdadera distribución muestral que la aproximación normal. Entonces yo aquí tengo los cuantiles, tengo el cuantil 0.025, el cuantil 0.975, tengo el cuantil 10%, el 20%, y con este par, el 2.5 y el 97.5%, puedo calcular un intervalo bootstrap, un intervalo de confianza bootstrap para el log de la razón de odds. Puedo calcular otros parámetros de la distribución, puedo calcular desviación estándar o puedo hacer muchas cosas con esos valores, ¿cierto? Entonces, yo cojo este par y mi intervalo de confianza, el log de la razón de odds, tiene límite inferior menos 0.13, límite, bueno, menos 0.134 y límite superior 0.139. O sea, si el log de la razón de odds nos da 0, eso nos dice que las variables o la tabla 2×2 original no presenta asociación entre las variables. Entonces, pues acuérdense que los datos hacen referencia a la habilidad manual de unos estudiantes en Copacabana. Ahora, que a mí no me gusta trabajar con el log de la razón de odds, sino con la razón de odds. Entonces, exponencie los límites, ¿cierto? Entonces, queda aquí que E a la límite inferior y E a la límite superior me da el intervalo de confianza para la razón de odds. Entonces, me da 0.87 y 1.5014.
utilizando EpiTools, que ya lo habíamos utilizado la vez pasada en el caso bayesiano. Entonces miremos el intervalo de confianza para la razón de odds. Me va de 0.86 a 1.1437. 0.8738 a 1.1514. Entonces, alguien puede decir, no, es que no se parecen, otras personas pueden decir, sí, son bastante parecidos. Ya habíamos discutido sobre esto. Entonces, miren que los resultados son de alguna manera parecidos, ¿cierto? Un poco diferentes, y viene la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Cuál resultado es mejor? ¿Este o este que está aquí? Este intervalo que está aquí. ¿Y la respuesta cuál es? Pues será mejor el que contenga el verdadero parámetro, pero nosotros no conocemos el verdadero parámetro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mejor? Para poder dar respuesta a eso, nos tenemos que meter en cuestiones que son relativamente técnicas y que usualmente se responden vía tesis de maestría. O sea, un estudiante se gasta un año, al menos 10 meses, haciendo trabajos de comparación, realmente vía simulación, bajo muchos escenarios distintos, y saca conclusiones de cuál metodología, bajo cuáles circunstancias funciona mejor o cuáles intervalos son mejores que otros. Entonces, los intervalos de confianza se comparan de acuerdo a varios criterios. En general, son dos criterios principales, pero hay investigadores que han metido otros. Entonces, los dos criterios principales son longitud de los intervalos y nivel de confianza real, ¿cierto?, de los intervalos. Entonces recuerden que nosotros, cuando construimos un intervalo de confianza, especificamos un nivel de confianza. Decimos, yo quiero construir un intervalo de confianza del 95%. Eso se llama un intervalo de confianza nominal. Ya lo hemos dicho aquí varias veces. Nivel de confianza nominal. Las fórmulas que nosotros aplicamos, si tuviéramos la posibilidad de sacar muestras de la población original del mismo tamaño, y nosotros conociéramos los verdaderos parámetros o el verdadero parámetro, y construyéramos para cada muestra de esas un intervalo de confianza, podríamos determinar si el verdadero parámetro cae o no cae en el intervalo de confianza. Entonces cogemos la muestra 1, chequeamos si el parámetro está contenido en ese intervalo. Si el parámetro está contenido en ese intervalo, entonces el método funcionó bien. Si no, el método falló. Entonces contamos cuántas veces esos intervalos contienen el verdadero parámetro y sacamos la proporción de intervalos que contienen el verdadero parámetro. Eso se conoce como nivel real de confianza. El problema, digamos, se presenta cuando el nivel de confianza real está por debajo del nivel de confianza nominal. Que yo quiero construir un intervalo de confianza del 95% y el nivel de confianza real me está dando del 80%. Entonces usted realmente está trabajando con una fórmula equivocada, ¿cierto?
pero que mi nivel de confianza real es del 98% y mi nivel nominal es del 95%. Entonces está trabajando con una fórmula que le produce resultados mejores a los deseados. ¿Sí? Ahora viene otra característica de los intervalos que es importante, la longitud del intervalo. La longitud del intervalo es una variable aleatoria. La longitud del intervalo es una variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, cuando usted cambia de muestra, usualmente el intervalo le cambia de longitud. Entonces, cuando usted construye un intervalo de confianza, ¿usted qué quiere? ¿Que el intervalo sea muy amplio o sea muy estrecho? Lo lógico es que sea bien estrecho, ¿cierto? Entre más estrecho es, usted piensa que es más preciso. Y si el intervalo tiene un buen nivel real de confianza y es bien chiquito, entonces usted está adivinando con más certeza el valor del parámetro que una persona que tenga un intervalo absolutamente grande. Piensen en los intervalos de confianza en predicción cuando usted está trabajando en series de tiempo. Los intervalos de predicción, ya lo he dicho varias veces, los llaman boca de cocodrilo o boca de caimán, porque cuando están muy cerquita a donde termina la serie y empiezan las predicciones, los intervalos son chiquiticos, pero en cuestión de muy poco tiempo, esos intervalos se van ampliando, se van ampliando, se van ampliando, en que el intervalo no le dice absolutamente nada, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene el valor del dólar y usted construye un modelo y usted dice, ve, ¿cuánto valdrá el dólar dentro de un minuto? En este momento el dólar vale 3.840 pesos y el modelo le dice dentro de un minuto el intervalo de confianza para la predicción me da entre 3.700 y 3.900 pesos. Bueno, digamos, bueno, pero dentro de 4 días, ¿cuánto es el intervalo de confianza? No, pues entonces el valor del dólar puede estar entre 3.000 y 5.000 pesos. Una información puede ser muy poco útil para un inversionista, ¿cierto? Dentro de un mes, ¿cuánto valdrá el dólar? El dólar puede costar entre 1.000 y 8.000 pesos. La información es prácticamente inútil para un inversionista. Y dentro de un año, ¿cuánto puede costar el dólar? No, pues puede estar entre 0 y 50.000 pesos. Esa información no le sirve para nada. Eso es lo que llaman boca de cocodrilo o boca de caimán, en la cual los intervalos se van creciendo tanto que terminan siendo inútiles. Por ejemplo, si usted para una proporción construye un intervalo de confianza y el intervalo de confianza le dice que la proporción verdadera está entre 0 y 1, entonces yo para qué construí esto si a mí no me dice nada de eso. Entonces aquí nosotros tenemos la longitud como un parámetro muy importante en la evaluación o en la comparación de intervalos de confianza, ¿cierto? Entonces tenemos dos, pero hay más. O sea, hay investigadores, por ejemplo, que han definido parámetros como el de simetría en los intervalos, ¿cierto? La simetría en el intervalo hace referencia a proporciones de colas. Bueno, otro es, digamos, el estimador puntual, qué tan centrado está dentro del intervalo. Si el estimador puntual tira mucho para un lado o para el otro lado, entonces también es una especie de asimetría o sesgo. Eso lo llaman sesgo. Entonces hay investigadores que han metido, digamos, ese tipo de conceptos, pero los dos conceptos básicos son nivel real y
y longitud del intervalo. Entonces, cuando nosotros queremos calcular o utilizar fórmulas para calcular tamaños muestrales, siempre tenemos el problema de que las fórmulas están calculadas a partir del teorema central del límite o teoremas que utilizan fuertemente la normal, ¿cierto? Y esas fórmulas trabajan con valores promedios. ¿Cuál es el error promedio? ¿Cierto? Que yo quiero permitir. ¿Cuál es la longitud del intervalo que yo quiero permitir o la longitud, el error medio que yo quiero permitir? ¿Y cuál es el nivel de confianza? Entonces ahí tengo un problema y es que yo desconozco o no considero la distribución de la longitud del intervalo. Entonces esas fórmulas hay que utilizarlas con mucho cuidado y en muchos casos es preferible desarrollar fórmulas propias. Bueno, entonces ya vimos que los resultados de Bootstrap son relativamente parecidos a los que proporcionan otras metodologías. Bien, y aquí tenemos un QQ que nos va a permitir ver qué tan buena o qué tan mala puede ser una aproximación de esto a la normal. ¿Y ustedes qué piensan? Tiene una buena aproximación, profe. El problema de esto es que a esto le faltan bandas de confianza, ¿cierto? Recuerde que los gráficos QQ deben tener integradas las bandas de confianza para ver si hay alguna región o algunos puntos que estén por fuera de esas bandas de confianza. Esas bandas de confianza se calculan a partir de las distribuciones de estadísticos de orden. Los gráficos QQ normalmente aparecen así. Estos gráficos son buenos, regulares y malos, depende del ojo que los esté mirando, ¿cierto? Hay personas que son muy hábiles con estas gráficas, hay personas que las miran y no ven mayor cosa. Uno de los problemas que recuerden que lo vimos con Cleveland y McGill, hacen experimentación gráfica y nos dicen que nosotros cuando analizamos curvas que no son paralelas al eje X o paralelas al eje Y, pero las paralelas al eje X son las más fáciles de interpretar. Cuando tienen ángulos, nosotros tenemos una distorsión y eso va en la cabeza de uno, que es muy difícil de manejar, o sea, se generan errores de apreciación que usted no puede de pronto corregir. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí como sobresaltos, ¿cierto? Unos resaltos que uno no sabe si son grandes, chiquitos. La muestra es muy grande porque una muestra tamaño 1000, recuerde que es la muestra, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos casi obligatoriamente tener los intervalos de confianza, las bandas de confianza para estas curvas. Entonces, si miramos así a vuelo de pájaro, parecería que la aproximación normal es buena a esta función, fuera buena, ¿cierto? Entonces nosotros no nos quejaríamos mucho de resultados de este estilo. Pero si nosotros vemos cosas muy raras, entonces decimos la normal no ajusta. Entonces miren que es bueno en estos resultados de estilo Bootstrap hacerle un trabajo adicional. Entonces vienen preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre este Bootstrap y el método que vimos la clase anterior, que era el de simulación?
Entonces yo levanto la clase anterior, la abro. Ay, no, este no es. Qué pena, no. Este es Valles. La clase anterior es categórico 26 esta. Bueno, entonces está mi distribución simulada anterior, y tenemos el intervalo de confianza, 0.62, 1.69. Digamos nosotros aquí, por vía simulación, recogemos unos valores, ¿cierto? Y aquí, en la clase de hoy, también lo hacemos vía simulación. Entonces, si a uno le preguntan qué diferencia hay entre ese método bayesiano, que también utiliza simulación, y este método Bootstrap, que también utiliza simulación, ¿ustedes qué dicen? ¿Mm? En el método bayesiano hay un elemento, ¿cierto?, que es una aproximación conceptualmente diferente, pero que cuando se trabajan con distribuciones no informativas, se dados que los clásicos consideran clásicos. Entonces, los resultados en muchas ocasiones compiten. Entonces alguien puede decir, no, es que yo utilicé la aproximación bayesiana con una a priori no informativa. Recuerden que dijimos la vez pasada, la a priori no informativa es una Dirichlet con parámetros todos iguales a 1, ¿cierto? Y que esos resultados son equivalentes a los clásicos. Y aquí nosotros estamos muestreando de una tabla, asumiendo que esa tabla nos permite calcular las verdaderas probabilidades, unas probabilidades muy aproximadas a nivel poblacional. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Método Bootstrap, que lo vimos, método bayesiano, que lo vimos la vez pasada, y método Bootstrap, que lo estamos viendo ahora. Entonces, las dos conceptualizaciones. Una, la tabla original, ¿cierto? Nos permite calcular las probabilidades que asumimos son las probabilidades, están muy cercanas a las verdaderas probabilidades, método Bootstrap. Y de ahí simulamos. Método bayesiano, cuando trabajamos con distribuciones a priori no informativas. Entonces, actualizamos la distribución posterior, que es muy parecida a la tabla de datos originales, ¿cierto? Tenemos una distribución de Dirichlet para cada subpoblación que nos va a generar muestras de probabilidades, y esas muestras de probabilidades las convertimos en frecuencias multiplicándolas por el n de cada estrato. Una cosa que es muy buena, maravillosa aquí, es que los dos métodos, bajo esas condiciones extremas bayesianas de distribución a priori informativas, y aquí dan básicamente los mismos resultados, porque las simulaciones básicamente se hacen
a partir de distribuciones muy parecidas. Entonces es una cosa que sorprende, o sea que son distintas aproximaciones y los resultados son muy parecidos. Entonces eso nos da a nosotros tranquilidad con el método Bootstrap. Ahora, el método Bootstrap es un método ya reconocido estadísticamente. Entonces, si usted emplea el método Bootstrap, no tiene ningún problema en decirle a la gente, yo saqué estos resultados utilizando la metodología Bootstrap. Si usted utiliza la metodología bayesiana, siempre encuentra detractores y personas que le van a decir, pero ¿por qué? ¿Cómo justifica haber utilizado esa metodología bayesiana, tal cosa? Entonces, ya con esto vimos dos aproximaciones para problemas que son muy complicados. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. muy bien. Bueno, Muchas gracias, profe. bueno, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Bueno, nos vemos.